Recibimos, y es un placer, tal como habíamos anunciado, a Armando Castaing-Debat, exintendente de Flores, diputado del Partido Nacional. Una persona emparentada con el tema deportivo, no de ahora y de estas circunstancias que ella participó, sino yo recuerdo ya en campaña electoral, había estado bastante enfocado en este asunto. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, ¿qué tal? Un gusto andar por acá. ¿Con qué impresión se quedó después de la reunión? No hablemos sobre el fondo de la cuestión. Los escuchaba y mientras los escuchaba en el Parlamento, ¿qué pensaba? ¿Cómo puede ser que este tema llegue al Parlamento? Capaz que esa era la primer reflexión. Convengamos que para el 90 y pico % de los uruguayos este es un tema que es de ahora y está arriba de la mesa porque paró el fútbol. Si no hubiera parado el fútbol nadie estaría hablando del fondo del tema. Esto lleva mucho tiempo. Ellos hablan de 10 meses, pero que estamos en el tema del fútbol sabemos que esto lleva mucho tiempo. La mitad del vaso vacío es que me preocupa que hay dos posiciones muy diferentes. Un paréntesis. ¿Le había pasado de estar en algún momento, en algún conflicto, que viera dos posiciones tan antagónicas, con tan pocos puntos de...? Porque siempre que hay un conflicto uno dice, bueno, las dos partes se radicalizan para negociar, hay un camino del medio a recorrer, que no parece ser este el escenario. ¿Alguna vez le había pasado de visualizar dos posiciones tan antagónicas? ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Digo, si esto lo resumiéramos a que se pensara que solo se está discutiendo el cambio de una directiva o de una mutual, yo diría que no, pero para el ambiente fútbol, para quienes están en el fútbol, saben bien que no es solo el cambio de 1, 2, 3 o 4 o 5 integrantes de una directiva. O sea, hay presiones por muchos lados, hay intereses económicos muy fuertes, y bueno. Pero a tu pregunta concreta, es verdad, hoy hay dos posiciones antagónicamente enfrentadas, pero lo más increíble es que la solución es tan sencilla que no entendés por qué no se soluciona, porque la solución es que se llame una asamblea, que se respete lo de la asamblea, y ahí se terminaría el tema. Digo, yo creo que en estos días después podemos hablar cuál es para mí la salida de este tema, pero en concreto, ayer el Parlamento, que tal vez no era el lugar donde esto tenía que resolverse, pero es el lugar donde terminan muchas cosas, le planteó a las dos partes involucradas un ámbito de charlar. La sorpresa nuestra fue que tanto de las dos partes nos dimos cuenta que estaban necesitando a alguien que se metiera a tratar de juntar las dos partes. Porque convengamos que la medida del paro es una medida extrema. O sea, a más unidos que nunca, una medida más fuerte que esa no les queda. O sea, jugaron fuerte, yo creo que en su justo derecho, pero una medida más fuerte no les queda. Bueno, alguien podría decir, podrían crear una mutual paralela y... Sí, pero tampoco es salida, digo, no solucionás el lío es más grande, porque también convengamos, esta directiva de la mutual, ¿quién la eligió? Quienes hoy reclaman una asamblea. El hecho de haberlos elegido ellos mismos, ¿no les da derecho a reclamar la asamblea? Sí, les da derecho a reclamar la asamblea. Yo creo que aquí se han juntado, como te decía al principio, varias cosas: intereses económicos, intereses personales, caprichos, posiciones. Y lo de ayer fue, esto que está pasando necesita alguien que tire algún cabito para ver cómo salimos, porque si no, no salimos. Para agarrarnos de algo positivo, entonces lo que usted percibió es que las dos partes visualizan que no va a haber acuerdo y que necesitan a alguien que intervenga. Sí, yo ahí veo un mayor interés de Más Unidos que nunca en tratar de buscar una solución al tema. ¿Tá? A veces los abogados ayudan y no ayudan. Sabemos que los abogados todos tienen dos lecturas del tema, digo. Y lo que sí no ha ayudado, que fue de las cosas que planteamos ayer, son declaraciones contundentes de las dos partes. Si una parte dice, aunque haya una asamblea y la asamblea me quiera sacar, yo no me voy, y la otra dice, hasta que no se haga la asamblea, no sigue el fútbol, es imposible. Y bueno, y ahí fue que ayer empezamos en un camino, yo creo, del medio, a conversar mucho más fuera de micrófonos que dentro de la comisión. Como tú decís, a mí me ayuda, digo, hasta tener un relacionamiento previo con muchos de los que están ahí y de los que están afuera para tratar de aportar nuestro granito de arena. Yo me imagino esta solución. Yo hoy me desperté con la noticia que la Mutual no había fijado fecha.
algunos lo pueden tomar como una medida, yo creo que no, es consecuencia de lo que hizo ayer la Mutual. La Mutual ayer entregó un protocolo de entendimiento donde plantea algunas cosas. Sí, lo que sucede es que si siguen en esta posición de yo no levanto el paro hasta que no me fijes en una asamblea, y la otra posición es yo no fijo una asamblea hasta que levantes el paro, vamos a seguir en la misma. Ahora también tenemos el otro. ¿Cuánto aguanta este país sin fútbol? Ojo que los simpáticos pueden pasar antipáticos en cuestión de días, ¿no? O sea, la presión juega, la opinión pública juega, el periodismo juega. ¿Cuántos periodistas viven alrededor del fútbol? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una medida que no se va a poder sostener mucho tiempo. Me imagino hoy o en los próximos días un planteo concreto de Más Unidos que nunca, planteando frente a la presentación de ese protocolo de entendimiento que hizo. Ayer hubo dos señales diferentes también, o sea, por la Mutual fue Sarabia y el asesor, el doctor Sazón, por Más Unidos que nunca fueron 3 abogados, uno de ellos exjugador, Silva Cerón, y 25 jugadores. ¿Tá? Y la verdad que vimos una voluntad muy, muy importante al diálogo. Las dos partes son conscientes que esto no termina el día que se fije la asamblea y que se empieza a jugar al fútbol de vuelta. Van a haber algunos otros temas, pero me imagino esto a la brevedad con un planteo concreto de Más Unidos que nunca, planteando una alternativa para poder levantar el paro en la medida que se lleve adelante algo que es lógico. O sea, más allá que ellos hayan elegido, estatutariamente está previsto, se presentaron las firmas, hay plazo no antes de 48 horas, no más de 30 días. Yo creo que ahí tiene que primar el sentido común y no fijarla a 30 días, me imagino un camino del medio, y yo creo que ahí van a estar dadas las condicionantes para levantar el conflicto. Tienen que haber dos gestos, por un lado el de Más Unidos que nunca, de levantar el paro, y por otro lado el de la Mutual de no fijar la asamblea en un mes. ¿Qué es negociar? Es estar las dos partes dispuestas a ceder algo de lo que empezamos planteando de entrada. Si las dos partes no están dispuestas a ceder algo, va a ser imposible. Creo que va a haber buena voluntad, va a haber un entendimiento. Hay conciencia de lo que significa el fútbol. El fútbol no es solo 90 minutos dentro de una cancha, o sea, es mucho más que eso. Y sinceramente, me imagino, Nicolás, a la brevedad algún planteo de una de las partes planteando una alternativa para salir de este enredo. Dos cuestiones que me interesa preguntarle, porque desde esto hay gente que podría decir, ¿qué tiene que estar haciendo el Parlamento en estas cuestiones? O tiene cosas más importantes, con todos los temas que hay para resolver del país, bueno, que se arregle la gente del fútbol. Puede ser una lectura válida de la situación. ¿Cuánto aporta que el sistema político se meta en estas cuestiones? No sé, que Mujica sea sea convocado por el presidente de la AUF y entre a mediar. ¿Hace a la cuestión? ¿No hace? Ayer cuando conversaba con las partes, se mencionó el tema. Cuando hay un conflicto, cualquier intervención que pueda lograr una salida, bienvenida sea. Ahora, cuando los actores, tú nombraste el caso de Mujica, hasta entraríamos en el terreno hoy que está tan de moda, en el terreno de la ética. Sarabia es diputado de Mujica, o sea, hasta se entran a mezclar, más allá que descuento la buena voluntad del presidente, porque lo ha demostrado. Voy a lo primero, el Parlamento tiene necesidad de esto, yo te lo dije, o sea, el Parlamento lo único que hizo, y yo creo que con buen tino, fue, queremos escuchar a las partes, y a los 3 minutos de que comenzaron las dos partes nos dimos cuenta de la necesidad que tenían las dos partes de que alguien, que no tenía que ser necesariamente el Parlamento, pudiera mediar en el tema. La solución no la va a encontrar el Parlamento. Aquí la solución la van a encontrar ellos porque es un problema de ellos. Ayer se quiso hacer ver por parte de la Mutual de que esto era un problema entre Godín y Casal. No, más allá de lo que pueda pasar entre Godín y Casal, este es un problema de la gremial con sus asociados, de esos asociados que no se sienten representados. Entonces yo creo que no tenemos que mezclar, no tenemos que enredar, y con eso capaz que te contesto lo otro. Porque ayer proliferaron los mediadores, ¿no? O sea, todos vieron cachones políticos o cachones de oportunidad y empezaron a aparecer mediadores de todos lados. Yo creo que esto lo van a resolver las partes involucradas, es un problema concreto de la Mutual, y en la medida que se meta mucha gente de afuera pueden entrar a aparecer otros temas arriba de la mesa. Sobre lo que sí puede influir lo político, o me imagino ustedes desde la oposición pueden llegar a reclamar, es que la intervención del Ministerio de Educación y Cultura sea acorde a las circunstancias. Que esto es un tema que, por lo menos algunas de las partes entienden que el Ministerio de Educación y Cultura no está actuando con la celeridad, la premura
Cuando usted dicen que hace 10 meses que está el conflicto, un poco se habla de esto. ¿Visualiza algo? ¿Puede eventualmente haber alguna acción parlamentaria vinculada a este tema? Partido Nacional, a través de Pablo Audala y Mario García, hizo un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura. Yo no voy a adjudicar intencionalidades, digo, no. Ahora, no, creo que no fue bueno que el Ministerio se tomara tanto tiempo, que no aclarara el tema en la parte que corresponde al Ministerio, porque después hay un dictamen de la Justicia, el cual no comparto, pero acato. O sea, y la Justicia termina diciendo que no se han agotado todavía todas las instancias de conciliación. Yo creo que no es bueno que el sistema político se meta en el fútbol, pero esto no es nuevo tampoco. En este país, un ministro dejó de ser ministro por temas relacionados al fútbol concretamente. Entonces no es nuevo y creo que no es bueno, ¿tá? Entonces, cuanto antes podamos encontrar una solución, mejor. Tú decías, no mezclar, lo parlamentario va a ir por lo parlamentario, esperemos que el Ministerio de Cultura nos responda el pedido de informes y luego podemos hablar más concretamente de ese tema. Bien. La interna del Partido Nacional está tan complicada como la de Más Unido que Nunca y la mutual. Precisamos un mediador. Se puede llegar a convocar a las partes del Parlamento también. No, bueno, si no, no seríamos Partido Nacional. Bueno, esa es una lectura, ¿sabes? No muchos se animan a decirlo públicamente, pero es un tema que cuando uno conversa sobre estos asuntos con integrantes del Partido Nacional, ¿qué querés, Nicolás? Dice, si no seríamos el Partido Nacional si no tuviéramos estos problemas. Sé que el otro día votamos la ley de riego mirá por qué te traigo, en el Parlamento, y escuchando la argumentación de los diputados del Frente Amplio, ellos estaban con ganas de votar en contra de la ley de riego. Eran contundentes, o sea, daban argumentos, pero llegó el momento de votar, y era un tema político, y estaban los 50 votos del Frente Amplio, ¿tá? Y yo decía, ¿cómo hacemos? O sea, envidia, no existe la envidia sana, pero yo decía, ¿cómo hacemos en el Partido Nacional que pretendemos ser gobierno, donde muchas veces prima el sentido de libertad, que cada cual puede hacer lo que quiere, que no le hace, o sea, que lo comparto al sentido, pero no le hace bien a un funcionamiento orgánico para actuar de esa manera? Entonces, les quedan cosas por aprender de Frente Amplio todavía. Sí, ellos tienen más para aprender de nosotros. No, yo creo que esto es un aprendizaje continuo, todos estamos aprendiendo. Pero para no eludir tu pregunta, digo, la interna del Partido Nacional, bienvenida sea. Sería muy feo que el Partido Nacional no tuviera interna. Está claro, y eso lo dicen todas las encuestas, que el Partido Nacional necesita no solo de todas las expresiones internas dentro del Partido Nacional, sino que necesita enamorar o convencer o conquistar gente que no ha votado al Partido Nacional y que ni siquiera ha votado los partidos tradicionales. Yo creo que también la interna, digo, tenemos situaciones diferentes, más allá de que el partido va a una interna. Yo pertenezco al sector de Luis y estamos convencidos que Luis Lacalle Pou va a ser el candidato del partido y nosotros estamos convencidos que va a ser el futuro presidente. Y cuando tú tenés determinadas responsabilidades, estás en determinadas situaciones, hay cosas que no podés eludir y hay cosas que realmente tenés que decir lo que tenés que decir. Es muy difícil a alguien, y no estoy hablando de nadie en particular, pero digo, alguien que sabe que nunca va a llegar a ganar la interna, que nunca va a llegar a la presidencia, se pueden llegar a decir otro tipo de cosas. Y a veces eso lleva de que no se entiendan, digo, determinadas expresiones que hace uno o que hace otro, pero igual yo creo que hay una madurez, digo, no en vano, digo, el partido tiene 180 y pico de años, ¿no? Ha pasado por temas mucho peores que este. El tema es que hoy estamos muy cerca o tenemos muy cercana la posibilidad de acceder al gobierno nacional. Y no solo administrar las diferencias internas, sino que le tenemos que demostrar a la gente de que estamos capacitados para gobernar. Y creo que la forma en que administremos esa interna nuestra va a ser una de las cosas que la gente está esperando del Partido Nacional. Es bien interesante el razonamiento que plantea. Yo me veo obligado a decirle, bueno, pero cuando hay un actor que tiene la posibilidad del premio mayor, ¿no? Usted dice, nosotros estamos convencidos que Luis Lacalle Pou va a ganar la interna y que va a ser el próximo presidente del país. Uno debería pedirle al que va por el premio mayor y el que tiene la ambición más amplia y el objetivo más alto, un grado de responsabilidad mayor. Porque el que va por el premio más chico o el objetivo más corto
piensa más en el objetivo más corto. De acuerdo. Partiendo de esa premisa, por ejemplo, la situación con Falero, que yo sé que es un tema departamental, pero el propio Falero lo decía, yo lo conversé con Luis Lacalle Pou. ¿No va en contra de lo que usted planteaba, esto de cómo hacemos para alinear para aprender del Frente Amplio? Y también se lo pregunto porque usted fue intendente. Entonces, es verdad que quizás lo mejor para la interna no es que Alianza Nacional no le vote un pedido de endeudamiento a Falero en la Intendencia de San José, un endeudamiento que además sale. Pero pensando en eso, ¿no es una mala señal decir, bueno, si no estás conmigo, afuera tus directores? Y vuelvo a decir, insisto con esto porque usted fue intendente, sabe lo que es gobernar en un departamento, sabe lo que es contar con personal de confianza, y me está diciendo y me está reconociendo, nosotros vamos por todo, vamos porque Luis sea el próximo presidente de la República. De la misma forma que hoy, cuando comenzamos la entrevista, te decía que si el fútbol no se hubiera parado, hoy nadie estaría hablando del problema de la Mutual. Te tengo que decir que si el Partido Nacional fuera cuarto en las encuestas, nadie estaría hablando de los problemas internos de San José y de otros problemas que tiene el Partido Nacional. Eso es así. La lógica departamental es complementaria a lo nacional, pero la lógica departamental hay que entenderla departamentalmente. Lo que sí nosotros no somos es un partido dictatorial, donde por más que Luis estemos convencidos que va a ser el presidente, Luis tenga que venir a decirle al intendente de Flores San José, vos tenés que hacer tal cosa. ¿Ah? Creo que no le hace bien. Digo, el problema de San José ya lo ha hablado Falero, y se va a solucionar. Digo, se va a solucionar y creo que hoy ayer se reunió Luis con Camí, van a haber otras reuniones, y esas son las pruebas que va a tener que ir pasando el Partido Nacional. Como tú decías, nosotros le tenemos que ir demostrando a la gente que estamos preparados para gobernar. Que era un problema que antes tú no lo hubieras mencionado, que la prensa no lo hubiera recogido, bueno, hoy nos pone en la palestra, bueno, estos tipos están capacitados para gobernar un país, son capaces de solucionar problemas internos, o realmente siguen siendo los blancos aquellos que eran solo pensando en la pelea, en la lucha. Yo creo que todos hemos ido madurando. Hoy el Partido Nacional, a raíz de lo que ha pasado en el Parlamento, está sometido al juicio de la gente, al juicio ético de la gente en determinadas cosas. En el Parlamento, ¿en qué sentido? Y yo creo que el hecho histórico que vivió el Parlamento este año con la renuncia de Sendik cambió todas las reglas de juego del sistema político en este país. La primera vez que un vicepresidente tiene que renunciar por lo que tuvo que renunciar. Y eso llevó a que todos empezaran a jugar de una forma diferente, a que hasta el periodismo mismo, hoy el periodismo, y bienvenido sea, empezó a poner el foco en cosas que tal vez antes no se ponía o cosas que pasaban desapercibidas. Y eso nos obliga también a los sectores políticos a ser mucho más cuidadosos, a ser mucho más cristalinos, más transparentes, porque es lo que la gente va a usar. O sea, se terminó el Uruguay donde había un caudillo, abría un cajón, sacaba 100 credenciales y decía yo tengo 100 votos. Más allá de que todos tenemos nuestro corazón partidario y todos los partidos políticos tienen un núcleo duro. ¿Qué es el núcleo duro? Que pase lo que pase, hay un núcleo que va a votar el Partido Nacional, el Frente Amplio. Lo que sí es claro que el que quiera ganar tiene que enamorar o tiene que conquistar a alguien que no está en los núcleos duros de los partidos. Y para poder conquistar tenemos que tratar de entender qué es lo que la gente está pretendiendo de los políticos. Y yo estoy convencido que esto de Sendik nos cambió hasta las reglas de juego a un montón de cosas. Y bueno, nos tenemos que adaptar a eso, y quien mejor se adapte a eso que hoy la sociedad está pidiendo del sistema político es quien va a tener la posibilidad de gobernar. Y capaz que con eso podés entender a veces quien piensa que va a ser presidente de la República no puede eludir determinados temas. No puede hacerse el bobo y mirar para el costado cuando un periodista viene y le pone el micrófono enfrente. Y no puede hablar solo para dejar contento a quienes estamos dentro del Partido Nacional. Por eso tú lo dijiste, cuanto más arriba estás, o cuanto más cerca de poder acceder a un sitial de gobierno estás, más responsabilidades tenés, no con tu partido, con tu país, con la gente. Y entonces... Claro, yo entiendo lo que hace referencia, tampoco se la puedo pasar porque
Me imagino de Alianza, Centro y Boca. de Alianza Nacional deben estar mirando de atrás. Lo que pasa es que si conversamos con Luis y me dice 20 minutos antes yo no voy a hacer referencia a la palabra renuncia y después... esa es la molestia. Si la calle Pou... me pasa que Nico, tampoco participó usted directamente en la cuestión y no lo quiero poner en la incomodidad, pero estoy en la obligación de decirlo. La molestia no es solamente porque hizo mención al tema Bascú, sino porque lo que le reprochan es que habían hablado por teléfono 20 minutos antes y que ese asunto... O sea, había quedado expresamente claro que no se iba a mencionar el tema de la renuncia. Nico, estamos en matices de lo que dice uno y otro, y lo peor que puede pasar aquí es que tengamos que llegar a tener conversaciones con un escribano que certifique exactamente la palabra que puso cada uno, la palabra que expresó cada uno. Como tú dices, yo no estuve. Digo, tengo otra versión del tema y creo que hoy no aporta seguir sobre eso. Me parece más lejos y ir a lo que te decía. O sea, Luis podía verse... No solo el tema Bascú, o sea, Luis tiene hoy que opinar de un montón de temas que yo puedo decirte no de ese tema. No. Hoy preguntamos, ¿hoy qué vamos a hablar? Yo estoy en condiciones de decirte no me preguntes tal tema que es para lío. Luis no puede porque se debe a la gente, a la opinión pública. Y a veces eso... Preguntar se puede preguntar, uno después responde o no sí, responde. no puede no responder. La última, y en realidad son dos, pero se la quiero hacer así, a modo de ping-pong. Alguien se lo tiene que haber dicho. Usted dice demostrar a la gente. Después de todo el tema Sendik, lo que esperaba el votante, no el que está en el círculo íntimo nuestro de periodistas políticos que vivimos de esto y de la información, no hagan ola, muchachos, no hagan ola. O sea, ¿no? Venía el Frente Amplio de una crisis, que al parecer, según las últimas encuestas, salir de este tema le reporta cierto alivio en la opinión pública, y el Partido Nacional se enfrasca en estos temas. ¿También en eso tienen que aprender? Yo no sé si aprender, pero no es que se enfrasca, digo, ¿cómo los eludís? O sea, porque son temas que no los planteó el Frente Amplio. O sea, en la vida política en cada momento están sucediendo cosas. Yo creo que ahí el Partido Nacional actuó con responsabilidad en lo que podía hacer. O sea, hoy tenemos 2 o 3 casos arriba de la mesa y esperemos que eso termine. Ojo, volvemos a lo anterior, o sea, la discusión interna en el partido, bueno, tenemos una genética, es buena, no, bueno, como dice un relator, es lo que hay. La última, y en 30 segundos, porque si no el lunes no va a haber entrevista porque me van a suspender. Es sobre el primer tema. ¿Estamos en condiciones en 12 años de organizar un mundial? Con todos estos temas. También es una de las frases que muchas veces se escucha. No podemos arreglar una situación interna de un gremio, llega la sangre al río, de las condiciones del fútbol uruguayo. ¿Podemos pensar de verdad? Es otro tema, digo que para mí el presidente tendría que haber abierto el juego. No hay novedad que van a pasar por lo menos 2 gobiernos antes de... El tema yo creo que la pregunta no es si estamos en condiciones, es ¿vale la pena? O sea, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos deja? ¿Y qué tenemos que dejar de hacer? Digo, porque esto es clarito, si nos sobrara la plata, como es el caso de otros, vamos arriba con todo. Ahora, sin lugar a dudas que si nos metemos en esto, y creo que la respuesta más clara es, estamos discutiendo una inversión de UPM y con cifras mucho menores que las que vamos a necesitar para realizar un mundial, no sabemos cómo salir. Ahora, mi corazón y mi pasión futbolera dice, está bien, es la oportunidad que tenemos para transformar la infraestructura de este país, para transformar la logística, para transformar los servicios. Yo creo que nos debemos una discusión más madura. ¿Vale la pena? ¿Qué cuesta? ¿Qué logramos y qué dejamos de hacer? ¿No? Bien. Va a haber tiempo para conversar, así que ya queda invitado, vamos a plantear alguna posibilidad en algún momento de sentarnos a hablar sobre la Organización Mundial 2030. Armando Castañón de Val, le agradecemos su presencia esta mañana. No, te agradezco a ti y ojalá la semana que viene... Una cosa menor, o sea que ayer en la comisión muchos decían que este paro era promovido todo por hinchas de Nacional, ¿no? Porque le cortaron casi el campeonato. Le dicen broma, pero los hinchas de Peñarol dicen en serio que a Nacional le convenía parar. Ojalá tengamos fútbol a la brevedad. La pausa y seguimos con más noticias.